Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa aquí en Controversia. Estamos felices de poder contar con su sintonía. No se muevan, hoy tratamos un tema muy importante. Aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, bienvenidos al programa. El tema que vamos a tratar hoy es la primera impresión. Y para conversar sobre este tema, estamos ya en compañía de nuestros panelistas. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué gusto Listo para tenerlos comenzar. aquí. Piensen en su mejor amigo. Ustedes también en casa pensemos, ¿no?, en nuestro mejor amigo. ¿Ustedes se recuerdan lo primero que pensaron cuando los vieron por primera vez? Bueno, mi mejor amigo, cuando la primera vez que lo vi, pensé que era muy tímido. La primera impresión que tuve de él, demasiado tímido, se hacía solo en una esquina del salón y bueno, eso fue lo que pensé de él. Mira, hay algo interesante respecto a la primera impresión y es que hay opiniones divididas. Para algunos es muy importante, para otros no es muy importante. Pero una palabra que va acompañado justamente de este tema es los prejuicios, ¿no? ¿Qué tipo de prejuicios pueden levantarse al momento de ver a una persona y sacar una idea o una concepción de primera mano? ¿Tenemos alguna opinión? Por ejemplo, si la persona es una persona buena o es una persona mala, o de repente con respecto a las intenciones que puede tener. Claro, depende si llena tus expectativas. Si no hace lo que de pronto a ti te gusta o te parece que debe estar en una persona, ya tú lo puedes considerar como un prejuicio. Y eso o marca una la persona relación mala. que tú vas a empezar a llevar con esa persona. ¿Quiénes se interesan más en la primera impresión o en dar? Porque tenemos que hablar primeramente de dar una buena impresión y percibir una primera impresión, ¿verdad? Entonces empecemos un poquito con cómo percibimos, ¿no? Cada uno tiene la misma manera de aceptar algo o de ver algo aceptable en una primera impresión, o será que cada quien tiene su manera de pensar y nadie tiene derecho a decirte nada? Bueno, todos tomamos de diferentes maneras la primera impresión. Especialmente los hombres somos las personas como que no es tan importante para nosotros, pero para las chicas en general es muy vital que vean en nosotros, en los jóvenes. Pero una vamos a primera dejar impresión. que una dama diga eso, ¿no? No sé, chicas, para ustedes, ¿qué tan importante es la primera impresión? La verdad es muy importante, ¿no? Para la mayoría de las jóvenes es muy importante la primera impresión porque es como los demás lo ven a uno, ¿no? Es qué pensó ella de mí apenas me vio. Pues. ¿Qué más podríamos mencionar de parte de los varones? ¿Dónde es más conflictiva la impresión? ¿Cuando vemos a un varón o a una mujer? ¿O tiene que ver simplemente con una idea o cómo está vestido? Bueno, lastimosamente en la sociedad que vivimos hoy, la mujer es la que recibe como los perjuicios de la primera impresión, tanto como es vestida o como habla o con quienes se acompaña, lo que no sucede en un varón hoy en día. Entonces, lastimosamente las chicas son las que sufren más en ese sentido. Generalmente siempre se observa más a la mujer y la manera en la que la chica está vestida, más que incluso los varones, ¿no? Bueno, sobre todo aquí en los países donde existe una conducta más machista, siempre se va a observar más a la mujer que al varón. Pero, discúlpenme que les corte, pero estamos hablando de lo que las chicas piensan, ¿no? Y no siempre va a ser así, ¿verdad? Yo me imagino que una señorita que vea a un varón descuidado, ¿verdad?, que no está limpio, va a tener una idea, no, este no se bañó hoy día, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente puede ser una impresión positiva o negativa la que ella llegue a sacar. Entonces, a lo que queremos llegar es lo siguiente: hay una relación grande entre la primera impresión y los prejuicios que podemos tener al mirar a una persona la primera vez o conocerla por primera vez. ¿Será esta siempre de alguna manera una manera saludable de cuidarnos? Porque muchas veces eso evita, ¿verdad? No, si se viste así, mejor yo no me junto, no me vaya a robar. Si se viste allá, ya sé más o menos cómo se comporta, sus amistades, no me junto. ¿Será de repente una manera de protección? Bueno, las personas ven de hoy en día de la siguiente manera, porque tú sabes que hay muchos ladrones y muchas personas malas. Entonces la gente es muy precavida al momento de dar su primera impresión. Por eso es tan importante para ellos o para nosotros hoy en día. Si vemos haciendo acciones malas, ya de la marca o la vez que otra vez que lo vuelva a ver, siempre va a recordar lo que vio en ella, lo malo o lo bueno que hizo. Entonces, en ese aspecto es muy vital para nosotros.
Claro, puede ser un mecanismo de defensa que muchas personas adoptamos, ¿no? Vemos a cierta persona así y decimos, no, puede hacerme daño. Podemos crear esos prejuicios en nosotros y pensar que por esa característica muchas personas pueden ser así, ¿no? Malas, o muchas personas pueden ser buenas, pero a veces nos equivocamos. Mira, hay una frase, no sé si ustedes la han escuchado, cuando alguien hace o escucha de alguien que ha hecho alguna fechoría o algún tipo de crimen, ¿no? Diciendo, mira, tan guardadito se lo tenía. No mataba ni una mosca, tan tranquilito que era, tan tranquilito que se veía y mira lo que salió haciendo. Entonces, ¿será que la primera impresión realmente nos permite mostrar algún tipo de nuestra personalidad? Ahora, hay algo más importante aún. La primera impresión con nuestros amigos es una cosa, en el trabajo es otra, ¿o no? Claro, yo creo que muchas veces nos presentamos de maneras diferentes de acuerdo al ámbito donde nos desenvolvemos, ¿no? Y exacto, ¿no? De pronto con nuestros amigos podemos ser más extrovertidos, de pronto en el trabajo un poco más tranquilos para que vean que somos personas de pronto responsables, ¿no? Creo que cambia la personalidad, ¿no? Pero depende de dónde nos desenvolvamos. Pero también depende mucho de la sinceridad de la persona, ¿no? Cómo la persona se quiere mostrar a los demás y si se quiere mostrar como verdaderamente es la persona. Bueno, la cuestión no está en que somos multifacéticos. Bueno, somos lo que somos, ¿no? Solo que hay momentos o situaciones en las que debemos ser corteses, debemos ser serios, porque la situación lo Pero amerita. ¿significaría entonces eso que hay momentos en los cuales no tenemos que ser serios y corteses? No, es más la confianza. Con tus amigos hay mucha confianza. Ya, pero ahí vamos a un asunto. Ya estás hablando de amigos, ya no de una primera impresión. Claro. Ya hay un Supone que ellos te conocimiento y hay conocen una más. confianza. Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Hay una gran tendencia a no sobrevalorar, pero siempre a dar un ánimo a exprésate, sé tú mismo, tú puedes, que nadie te diga cómo ser, ¿no? Se aumenta y se alimenta bastante esta idea. O sea, imagínate, ¿no? Una idea por ahí que se me ocurre. Imagínate que hoy te levantas, ¿no? Y dices, bueno, hoy día he decidido que me voy a vestir con este jean. Y me gusta mi zapatilla roja, pero también me gusta mi zapatilla verde. ¿Qué hago? Uno cada pie. Listo. Y como quiero verme formal, me pongo una camisa. Y como la corbata ya pasó de moda, entonces me pongo un michi y así me voy. Pero un ratito, hace calor, mejor me pongo short y salgo así. Entonces, te estás mostrando como tú eres, vamos a ponerlo así. Entonces, esa imagen de como yo soy, ¿realmente muestra quién soy o es simplemente de repente una expresión, de repente en una máscara de cómo me siento en ese momento? He leído de un estudio muy interesante que menciona que muchos de nosotros nos vestimos como nos sentimos, ¿verdad? ¿Qué podríamos mencionar un poquito sobre esto? Creo que es una manera de expresarnos, ¿no? Es un tipo de lenguaje que de pronto hoy me siento feliz y me visto de una manera más jovial. ¿Y cómo te sentías hoy? Hoy me sentía muy bien, feliz, amanecí. Y con eso no alegría. cambiará la primera impresión que podamos dar, porque si nos ven un día, por ejemplo, En tu vestidos buenos tristes, van a días. decir, oye, Claro. este es un hombre triste, una persona triste, o si... o sea, Podría tú- cambiar. En tus buenos días te ves triste, ¿es lo que estás diciendo? No, sino me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si yo un día estoy feliz y me he visto feliz y alguien por Ay, casualidad me conoce, ¿Cómo es vestirse feliz? o sea... Con eh, carita, una no sonrisa. sé, la ropa de color, Puede ser, Exactamente. Puede ser. Cuando tú estás como hablaba, ¿no? Lo que vestimos, lo que utilizamos, refleja lo que somos. Entonces, si tú te vistes con colores vivos, muestra tu alegría, tu Exacto, carisma. puede ser de esa Entonces, manera de expresar la alegría que tienes. Ahora, yo creo que sobre todo eso se ve en las chicas, ¿no? Porque la gente dice pues que las chicas tienen que ver mucho con los colores, entonces Pero una los chica... varones no. Yo conozco Creo que también. ¿qué ¿no? palabra podemos usar? Un grupo que les interesa mucho qué color me pongo, ¿no? Con esta pantalón, no va, si Exacto, no va, hay no chicos me que lo son muy pongo. vanidosos Exactamente. también. Que Mira, combina si, por con los ejemplo, zapatos. aunque Que ustedes tiene que amigos en combinarle casa con todo. no pueden ver, nuestros camarógrafos todos están vestidos de negros. Entonces, si viene alguien y dice, la primera impresión es importante y como te vistes muestra cómo eres. Entonces, Está ¿qué de diría? negro, está que todos triste. nuestros camarógrafos están de luto, no tienen sentido del humor. ¿Hasta qué punto podríamos llegar realmente a atestiguar que que la manera como nos expresamos al vestir muestra realmente qué somos? Ahora, otro punto sería, ¿será que solamente la vestimenta determina la primera impresión? ¿No habrá otros puntos que también tendríamos que observar en una persona La para...? personalidad muestra eso, Eso. también, la primera impresión. No solo lo físico, lo que nos vestimos, la forma en que nos comportamos es la primera impresión. Refiriéndonos a la primera impresión, creo que lo más importante es la personalidad, porque como te comportas la gente lo va a recordar siempre, no es como te vistas, porque
la sociedad de hoy no le importa cómo te vistas, ¿Será cómo actúes. personalidad? ¿Será una cuestión de carácter? ¿Será una cuestión de actitud? Porque, Es un conjunto. ¿no? Porque realmente, por ejemplo, yo puedo estar pasando, ¿no? Imagínate, estoy paseando, estoy caminando con mi esposa, con mi hijita, por el parque y de repente te veo a ti, qué sé yo, sin zapatillas, tirado en el pasto. Yo puedo pensar, este muchacho, ¿en qué estará metido, la verdad, no? Sin zapatillas, estamos en medio de la calle y tirado en el pasto. Uy, ¿qué habrá hecho anoche? Pero de repente has estado jugando fútbol y estás cansado y estás dándote una siesta, estás descansando. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros ser prejuiciosos? O sea, ¿hasta qué punto podemos evitar conocer a alguien simplemente por una equivocación, por una mala idea, por un prejuicio? Bueno, todos acá en la sociedad vemos que siempre lanzamos prejuicios antes de conocer. Si, por ejemplo, vemos a una persona como el ejemplo que tú pones, ¿no? Descalzo en un parque, tú piensas en un drogadicto o que está en necesidad o que abandonado, ¿no? Pero no tomamos el tiempo para conocerlo, o si no necesitamos conocerlo, ¿no? Simplemente no decimos nada, pero siempre lanzamos el prejuicio antes de... Y hablando con respecto a eso, ¿cuánto tiempo entonces necesito para tener una primera impresión adecuada? Unos dicen, por ejemplo, que con 30 segundos basta. Otros dicen que con 5 minutos tú ya vas a tener una impresión que inclusive va a determinar la relación que vas a llevar con esa persona. Pero ese es el tiempo para la primera impresión o para tener un prejuicio de la persona. Mira, en cuestiones laborales hay cosas bien dichas, estadísticas, hay recomendaciones, ¿no? Hay inclusive cursos que te enseñan cómo dar tu primera impresión, ¿no? Sin embargo, los robos más grandes, más millonarios, por decirlo así, valga si es una redundancia decir más millonarios, bueno, que sea, se dan en empresas donde la impresión fue de ser una persona justa, modesta, seria, ¿no? Y de repente alguien que está en casa y tiene una empresa, de repente contrató a un muchacho o una señorita que en la entrevista la pasó muy bien, se vestía muy bien, se veía muy bien, se expresaba muy bien, tenía muy buena currícula, pero al mes está llegando tarde, entrega informes tarde, ya no aparece, a cada rato pide permiso. Entonces, ¿qué qué tanto muestra en realidad una verdadera impresión? La primera impresión puede ser también por interés, como habla sobre la parte laboral, ¿no? Cuando vamos a una entrevista de trabajo, nosotros vamos serios, queremos mostrar seriedad, responsabilidad. Cubrir las expectativas de la persona que te va a entrevistar. Y justamente eso es lo que pide el campo laboral afuera. Si tú te fijas en los periódicos, vas a encontrar anuncios, ¿no? Que dicen, se necesita buena presencia, es lo principal. Sí, O sea, y eso como que duele, ¿no? A los que no somos tan simpáticos y nos miramos ahora, al ¿qué hacen espejo. las personas que no son agraciadas físicamente? Y a eso vamos. O sea, ¿qué es buena presencia? ¿Qué determina esa buena presencia? Está hablando del aspecto físico, la ropa. Miren, hay algo más que todavía tenemos que cortar aquí, tenemos que ir al siguiente, al pausa y después al bloque. Pero me gustaría que esto quede al aire para ustedes también en casa. Hoy hablamos de máscaras sociales. Mostramos lo que la gente quiere ver, ¿no? Si yo voy a entrevistarme para la oficina, voy vestido para la oficina. Pero si voy a ser entrevistado para hacer una entrevista de trabajo para ser payaso, entonces ¿con qué voy? ¿Con terno también voy? Si voy a entrevistarme para ser profesor, entonces ¿con qué? Si voy a hacer una entrevista para ser diseñador, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las máscaras sociales realmente determinan no solamente quiénes somos, cómo somos y qué esperamos, sino hasta qué punto los que percibimos esas máscaras realmente tendríamos o podríamos llegar a ser justos al poder prejuiciar a alguien? Bueno, chicos, queridos amigos, ustedes en casa seguramente se están preguntando todo eso. No se muevan, en el siguiente bloque volvemos para seguir conversando sobre este tema súper interesante, la primera impresión. Regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, la primera impresión. Chicos, en el bloque anterior mencionábamos un poquito acerca de las máscaras que muchos de nosotros nos ponemos o hacemos uso para ciertas situaciones. En la casa una cara, en el trabajo otra y con los amigos otra, ¿no? Y siempre que hay una persona nueva dentro del círculo que acabamos de mencionar, atrapa esa máscara. ¿Qué tan saludable puede ser eso? Una de las cosas que nosotros tendríamos que ver con respecto a esto es el tema de los estereotipos. Porque en nosotros tenemos que ver que en la sociedad cada cosa tiene una forma de comportamiento específica.
y yo me tengo que comportar de acuerdo al estereotipo que la sociedad me dice que me tengo que comportar en determinados lugares. Entonces la persona lo que hace es acomodarse al estereotipo y ponerse y tener el comportamiento que le pide la sociedad que tenga. Claro, porque si no sería un bicho raro que la sociedad alejaría de inmediatamente. Entonces la impresión que le dejamos a la sociedad es que somos raros, somos personas extrañas para la gente común. Bueno, eso también depende mucho del el lugar donde venimos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia las personas piensan que bueno, que somos alegres y somos unas personas muy extrovertidas, que tomamos café, ¿ya? O sea, depende del lugar de donde venimos. Claro, cada sector aquí en Sudamérica tiene como una característica especial que se le aplica o se le da a la sociedad en el mundo. Se le da Antes, en el bloque anterior mencionábamos, y esto es para seguir avanzando en el tema, nosotros somos jóvenes universitarios, ustedes están avanzando en su carrera, ¿verdad? Estamos estudiando porque en algún momento esperamos tener nuestra propia empresa, trabajar para una compañía, para alguna firma muy importante, y todo esto girando en torno a negocios, sea el sector que te dediques, va a ser en torno a algún tipo de negocio. Ahora, dentro de este mundo, que es el que nos interesa a nosotros, porque cuando vayamos a pedir prácticas, vayamos a pedir un trabajo, a postular un trabajo, la primera impresión es muy importante. Y tú mencionabas, ¿verdad, Estefanía?, que muchas veces los requerimientos son buena presencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por buena presencia? Hablemos primeramente, ¿qué entendemos nosotros o qué entiende la gente cuando hablamos de buena presencia? Bueno, la gente en la parte laboral quiere buen aspecto, que esa imagen que ellos tengan les guste al público, les guste a los clientes que tengan hablando de una empresa, ¿no? Entonces ellos buscan buen aspecto. Nuevamente volvemos al tema de las expectativas. Entonces las personas que no hemos sido muy favorecidas estamos condenadas a fracasar. O sea, los feos no tienen éxito. Todos los bonitos van a ser exitosos. Y llegamos justamente a estas palabras tan extremas, ¿no? Feo, bonito, y uno de repente que no se encuentra muy bien consigo mismo, no se siente bien, le han hecho bullying, no ha entendido que Dios lo ama, que es especial, que es único. Entonces, como que esto limita un poco, ¿no? Y trata de evitar de conocer nuevas personas. Pero entonces ya eso vendría siendo un problema más que todo de autoestima. Cómo es que tú te ves realmente, creo que va a determinar mucho. Hay unos especialistas que dicen que para dar una buena primera impresión no solamente es tu vestimenta, sino tu actitud. Y obviamente la actitud tiene que ver con la autoestima. La actitud lo es todo. Entonces, ¿cómo construyo una buena autoestima para dar siempre una impresión adecuada de mí y que Pero sea ¿cómo buena? tener una buena autoestima cuando la sociedad te dice qué hacer? O te margina por ser de estereotipos. Las damas reciben cerca, leí esto en una revista, cerca de 200 propagandas diarias en televisión que les dicen cómo deberían verse. Exacto, si nos fijamos en la televisión vemos eso ropa, mucho. maquillaje, figura. Los varones no lo sentimos, pero nosotros Indirectamente también debemos lo estar manejan. recibiendo más o menos el mismo promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te has peinado así hoy día? Bueno, creo que el consumismo, ¿no? También nos lleva a eso. Pero sí, como hablamos, ¿no? La sociedad nos lleva comportando de cierta manera porque si no, entre comillas, estaremos sin Exacto. posibilidad Nosotros de triunfar. venimos copiando modelos de lo que vemos, copiamos modelos, vemos lo que nos Exacto. parece más agradable, de pronto en la televisión, nuestros familiares o amigos, vemos algo que nos agrada y vamos copiando eso más nuestro propio concepto, o sea, qué es lo que nos gusta más lo que nos atrae de la gente exterior. Y ahí es donde creamos una característica o algo que nos gusta y lo hacemos nuestro. Cuando hablamos del éxito, porque eso apuntamos todos, nosotros queremos ser exitosos. Hemos venido a la universidad, nos estamos preparando para ser profesionales de éxito. Si nos casamos, queremos tener matrimonios de éxito. Cuando tengamos hijos, queremos llegar a ser padres de éxito. Todo lo que hacemos gira en torno al éxito, a la meta, al llegar a completar un sueño, A la excelencia. etcétera. Entonces, ¿encontramos alguna relación entre éxito e imagen? Creo que si lo vemos afuera, tiene mucho que ver, porque si tú te das cuenta y ves los famosos de hoy en día, los actores, cantantes, la mayoría de ellos tienen un buen aspecto físico, ¿no? Son agraciados físicamente, tienen un bonito rostro, bonitos cuerpos, y creo que eso les ayuda en una cierta manera. Pero ahora, ¿qué hay de aquellas personas que no son agraciadas físicamente? ¿Qué Claro, pueden la hacer? sociedad margina, porque si vemos Exacto. artistas que son, como la sociedad los dice, feos, ellos tienen un talento extraordinario, ¿no? Pero en cierta parte no tienen tanta popularidad como los artistas de buen parecer. Ahora, Entonces, otro punto muy importante es, por ejemplo, hay muchos ejemplos de personas que no dieron una buena impresión al inicio.
Oprah Winfrey, Michael Jordan, Albert Einstein, que al principio la primera impresión que dieron a personas que no servían para hacer lo que ellos querían hacer. Desde Tomás Alva Edison, ¿no? Por Que ejemplo. tuvo que Claro. dejar el colegio porque no aprendía. Entonces, realmente yo me debo dejar llevar también por la primera impresión que la gente toma de mí. ¿Debería eso delimitarme o qué? Pero entonces, si nosotros no le prestamos atención a lo que la gente dice, entonces no nos marginarían, no tendríamos oportunidad. Mira, y hay algo interesante. Hablamos de éxito y todos rápidamente nos dirigimos a hablar de gente famosa. Claro, de Pero el películas. éxito lo hace la fama. O sea, yo me considero de éxito cuando soy famoso. ¿Qué hay de aquellas personas que encuentran su vocación y viven su vocación? ¿Eso no es acaso el Exacto. éxito? Creo que sí, todo depende de cómo tú lo llegues a tomar al éxito, ¿no? Por ejemplo, si tú te gusta una carrera y amas tu carrera y te llegas a realizar, para ti eso es éxito. Creo que el éxito lo define cada uno, ¿no? Me parece que muchas veces cuando hablamos de la primera impresión, de la imagen, siempre llevamos a lo famoso, a tal cosa, al más conocido. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que éxito e imagen tienen una relación que no tiene nada que ver con la fama. Ahora, cuando hablamos de ese punto y hablamos precisamente ya un poquito de manera personal y viendo el trabajo, ¿qué tan importante es el poder ubicarse? Y me explico con ubicarse. Trabajo, trabajo. Amigos, amigos. Familia, familia. Entonces, saber comportarme con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo. Para algunos es hipocresía, para otros es saber comportarse de acuerdo al lugar. ¿Qué tanto hemos podido ver esto en nuestros amigos? Muchas veces, muchas personas dicen, ¿no? Cada cosa tiene su lugar y su momento. Ahora, eso determina que yo soy hipócrita o que me estoy ubicando y que simplemente estoy haciendo caso al contexto en el que estoy yo desarrollándome. Es que todos tenemos diferentes personalidades y no nos podemos comportar de la misma manera porque chocan. Entonces hay que adecuarnos y escuchar mucho y saber tratar a las personas. Entonces hay lugares donde siempre yo voy a dar una mala impresión por mi personalidad y no voy a encajar nunca en ciertos grupos humanos por mi personalidad. Hoy las publicidades hablan mucho de muéstrate, esto es, maquíllate, cómprate esto, pero poco a poco nos vamos a dar cuenta que hay como que un vuelco, un cambio, y las publicidades empiezan a decir tu belleza interna, muéstrala, ¿no? O sea, como que empiezan a manipular esa partecita. ¿Qué tan importante es que el que como yo entiendo lo que soy, se muestre al exterior? Hay unas personas que dicen que lo más importante es lo que llevas en el corazón y que eso de todas maneras se va a ver reflejado en tu rostro. Nosotros vemos que las personas que tienen ciertos tipos de conducta, ciertos tipos de hábitos, muchas veces ven más un rostro de paz y, tú eres tal cosa, tú tienes tales principios, ¿pero por qué? Por el rostro. Y la otra persona que tiene otro tipo de conducta, otros gustos, también se va a notar en su forma en su rostro, en sus expresiones. ¿Y será que entonces lo que yo voy a almacenar en mi mente, en mi escala de valores, también va a determinar la primera impresión que yo voy a dar? Y además, ¿qué es lo que las personas ven primero? ¿Tu forma física, cómo vienes vestido, o la primera palabra que tú dices, cómo tú te expresas con los demás? ¿Qué es lo que ven primero? Bueno, también hay situaciones, depende en la situación que es lo que hablaba Caleb sobre que hay situaciones en las que, o días en las chicas se comportan diferente. Pero los hombres también, o sea, hay momentos o situaciones externas que te hacen comportar de alguna manera porque no tienes ánimo, porque estás triste. Muy bien, pero hay casos y casos, hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, podemos prejuzgar a alguien porque camina y no nos saluda y no sabemos, de repente está sumido en un problema, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Nos lo presentan y está pensando en otro lado, no nos da la mano, y dice, no, él es creído, es vanidoso. Pero en realidad está pasando por un problema. O también podemos ir al otro extremo, personas que aprovechan que como no me conoces, entonces te muestro una cara, ¿no? Y de ahí todo el mundo que lo conoce te dice, te habla, o sea, en este tema de las primeras impresiones realmente tenemos mucho que hablar. Pero lo más importante que es necesario, y vamos a tocarlo aquí en el programa, es que entendamos la relación que hay entre quién soy yo y cómo me muestro. Porque algunos dicen ser o no ser. Ahí el dilema, ¿verdad? Citando al gran Shakespeare. Pero por ahí también se dice que hay que ser y también hay que parecer. Porque si no se parece, es hipocresía. Entonces,
hay varias cosas que necesitamos hablar, necesitamos que alguien nos explique, y es por eso que en el siguiente bloque vamos a tener con nosotros a nuestro invitado. Ustedes no se vayan, este tema es muy importante. Estamos hablando sobre la primera impresión. Regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, el tema que estamos tratando, la primera impresión. Y para este bloque ya está con nosotros nuestro invitado que va a ayudarnos a contestar todas nuestras preguntas. Él es el licenciado Ítalo Pino, especialista psicólogo en psicología organizacional. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Caleb, por la invitación y estamos aquí para poder colaborar y llevar a esta controversia a una solución, si se puede. Bueno, usted ha escuchado nuestra conversación, hay mucho que hablar sobre lo que es la primera impresión, los factores internos, externos, pero partamos de algo, la primera impresión y los prejuicios. Los prejuicios, ¿de dónde salen? ¿A qué vienen? ¿En qué ayudan? Bien, vamos a empezar, Caleb, desarrollando lo que es una primera impresión. La primera impresión tiene que ver con un contexto. El contexto es el medio ambiente y la primera impresión es algo sensorial, es decir, se desarrolla mediante los sentidos. El prejuicio viene cuando esos sentidos nosotros ingresa la información y le damos forma, le damos un contexto, le damos pues un concepto necesario, que no es el concepto ideal, porque no es el concepto final, sino es el concepto preconcebido por la primera presentación. Pero podría ser que sí sea el concepto ideal. Por ejemplo, puedo ver una persona y puedo decir esa persona es buena, pero en realidad lo es. O sea, ¿hay prejuicios malos y buenos? No. El prejuicio es un preconcepto. El ideal es el objetivo que tú tienes. Es decir, cuando uno hace una interrelación con una persona, lo hace porque tiene un objetivo. Hablando de la parte laboral o académica, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si es una parte laboral, es ver si esa persona está capacitada para cumplir con la labor que se le va a encomendar. Entonces, en la entrevista, uno tiene en la primera impresión, en el primer momento, un concepto preconcebido. Pero estamos hablando de la parte laboral. Exacto. Ahora, en la parte social, pues el desarrollo puede ser que sea un ideal o no ideal. Eso lo va a desarrollar el tiempo. No hay un objetivo más que la amistad, por repente. Exacto. Entonces no es importante tanto la primera impresión, sino el desenlace de esa impresión que uno tiene. Lo que pasa es que la primera impresión le va a dar a usted apertura. Si es que le da apertura a esa persona para que sea su amigo o no. Ahora, usted nos hablaba acerca de lo que la otra persona va a creer, y supongo que eso tiene que ver con las expectativas que tiene esa persona, la cultura tiene algo que ver con el preconcepto y la primera impresión que yo me voy a llevar. Claro, la cultura y el concepto de experiencia-aprendizaje. Por ejemplo, si es que una persona está caminando por la calle y ve que dos personas lo van cercando, esa persona de repente se asusta y cambia, digamos, del lado de la calle. ¿Eso por qué lo hizo? Porque de repente piensa que lo van a robar. Pero de repente es así. Puede ser verdad o de repente no. Pero aquí estamos hablando más de un puede ser, pero no puede ser. Entonces, ¿la impresión o la primera impresión viene a ser justamente eso? ¿O simplemente una variable X dentro de todo el abecedario? Delimita la conducta de la persona y cómo va a encauzarse y qué comportamiento va a tener. Bueno, habíamos hablado sobre que para captar o tener una buena impresión demoramos algo de 5 minutos o 30 segundos, dicen algunos estudios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿Qué veracidad o qué tiene de razón eso? Andrés, ese 30 o 50 segundos depende de la recepción del concepto, es decir, de la actividad sensorial que uno haga y el preconcepto que ya tome en él. Eso varía en la persona, pero es digamos, en un segundo una persona puede tener una impresión, o en 50 segundos. Y hablamos en el factor laboral, porque nosotros como futuros profesionales que están aquí los muchachos, para nosotros es muy importante esto de la primera impresión. Y hay cursos inclusive en los cuales te enseñan cómo dar la mano, cómo apretar, hasta qué tipo de nudo hacerte la corbata hoy en día. ¿Qué tan cierto esto? ¿Es solamente una manera de sacarnos dinero? No. Mire, cuando una persona, por ejemplo, va a postular un trabajo, tiene lo que se llama deseabilidad social.
¿Qué es la deseabilidad social? Es el deseo de querer ingresar a ese puesto de trabajo. Ese es su objetivo. Entonces la persona que hace la entrevista tiene que romper esa barrera de la deseabilidad social. ¿Por qué? Porque sencillamente ese trabajador va a disfrazar sus virtudes, sus defectos. Más allá de que sean muchos o pocos, va a tener una conducta proba, una conducta adecuada, que no necesariamente es la de él. Entonces, lo que busca es dar una deseabilidad social a el entrevistador. Entonces, ¿podríamos decir que la primera impresión es como una máscara social? La primera impresión depende del objetivo que tenga la persona. Por ejemplo, si el objetivo de un chico es de repente ser tu amigo, esa máscara social no es igual que el que quiere ser tu pretendiente. Esa persona va a ir con una, no máscara social, sino va a estilizar, digamos, sus bondades. ¿Para qué? Para que la impresión que usted tenga sea la adecuada. Bueno, ¿y qué hay de las personas que piensan que la primera impresión es más física que sus habilidades? Andrés, la primera impresión es sensorial, no necesariamente física. ¿Por qué no necesariamente física? Porque, por ejemplo, de repente tú concertas una entrevista por teléfono y es básicamente por el tono de voz. Entonces, pues el canal es diferente a la visión, es auditivo. Claro, podríamos ver el ejemplo del chat, lo que El se ejemplo comentaba. del chat, O sea, se enamoran efectivamente. a veces las personas Y no han visto más que una foto de repente, y de repente esa foto ni siquiera es la de ellos. Ahí podríamos decir que es visual, pero hay un trasfondo. Es decir, hay un primer canal, la foto. El segundo canal de la primera impresión es la comunicación ya a nivel escrito. Entonces ahí, pues básicamente no solamente es visual, sino sensorial. Todo es sensorial. Y como le digo, según la predeterminación o la preponderancia que uno tenga en lo que es su experiencia de vida, desarrolla las sensaciones y sentidos. El ciego, por ejemplo, también tiene primera impresión. Cuando mencionamos esto y realmente nos podemos dar cuenta que no se trata de un solo asunto, tenemos que mencionar varias cosas. También podremos mencionar un poco sobre lo que es el contexto social, ¿verdad? El contexto social, cultural, inclusive familiar, entre otros. Cuando la primera impresión nos preocupa excesivamente, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces he visto el programa y el especialista nos ha dicho que es de acuerdo al objetivo. Entonces mi objetivo es caerle bien a todos. Entonces, ¿cuánto puede afectar el no entender bien esa frasecita en mi manera de vivir, en mi manera de expresarme? Ahí hay una cuestión ya de autoestima. Bien, es decir, la primera impresión es importante porque te va a delimitar cómo te vas a conducir con la persona. Es decir, si una persona viene con alegre, contenta, te da apertura, usted va a tener también una sonrisa para esa persona. Pero si una persona viene molesta, le dice usted, señor, ¿cómo está usted? ¿Está bien o no? Usted también va a tener una barrera y va a tener una línea de conducta con una persona. Entonces es importante para ello. Pero si usted le quiere caer bien a todo el mundo, es porque tiene una necesidad social, una necesidad afectiva, que quiere compensar. Entonces, pues va a buscar maneras en las cuales socialmente ve íconos, ve imágenes de personas que le caen bien a todo el mundo y va a tratar de imitar. Lo que es el desarrollo del concepto es cultural, pero tiene que ver con el proceso de experiencia-aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene experiencia de aprendizaje de manera diferente. Cada uno, estamos en el mismo lugar. Aquí todos estamos trabajando ahorita y conversando en este programa, pero cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias. Y nuestras sensaciones y digamos, conceptos van a ser diferentes en función a ellas, a nuestra experiencia. Entonces tengo que esperar que mi primera buena impresión va a ser siempre buena en todos los contextos, o va a haber contextos o va a haber situaciones en las que definitivamente mi primera impresión no va a ser buena. ¿O debo mostrar mi primera impresión como soy, o acá debo hacer una primera impresión para cada persona? No debes esperar que sea buena o mala, sino pues básicamente la impresión va a generar un preconcepto tuyo que no necesariamente va a ser el definitivo. De repente tú tienes una impresión en la cual es un poco arisca, es un poco con tensión en un primer momento,
pero pasando el tiempo, esa persona puede ser uno de tus mejores amigos. Comenzó mal, pero no necesariamente va a definir. ¿Cuál va a definir al fin y al cabo qué define todo? El concepto que con el tiempo se va desarrollando. Y discúlpame, ¿cuál era tu pregunta, Andrés? Bueno, o sea, yo tengo una impresión que siempre doy, la primera impresión que siempre doy. Debo hacer una para cada persona, pues todos somos diferentes. No, tienes que ser auténtico. Pero Es sí, decir, ahora tienes un rol, cada persona tiene un rol diferente. Por ejemplo, si yo me voy, ustedes están con ropa sport en una cancha de fútbol y yo me voy internado para jugar fútbol, pues ¿qué impresión vas a tener de mí? El director técnico. El director técnico. Puede ser, ¿no? Pero ¿y si me meto a la cancha? Puede ser que es un director técnico que quiere ofuscarse de repente, ¿no? Como hay varios, ¿no? Foto. representante de la FIFA. Representante de la FIFA. Pero es el rol que uno tenga. Es decir, usted es único e irrepetible, Andrés, pero tiene diferentes roles. El rol de hijo, el rol de padre, el rol de estudiante, todavía no, espero que no, el rol de estudiante, el rol de enamorado. Tienes diferentes roles y en cada rol tienes una forma diferente de comportarte. ¿O acaso te comportas igual con la enamorada que con los papás? Y entramos a una parte del tema que realmente necesitamos ampliar, porque para muchos esto puede ser hipocresía. Ser auténtico significa mostrarme como siento, o es simplemente comportarme diferente con mis padres y con mis amigos y con mi novia y con mis tíos y con mis abuelos y en mi trabajo. Estamos viendo, mira cuántas caras hay, estamos hablando de hipocresía ahí de repente. Y de repente también, vamos a ponerlo así porque tenemos que irnos un corte, necesitamos que usted también nos explique cómo es que logramos esa autenticidad, cómo realmente podemos encontrar el yo soy y yo lo que soy lo muestro, ¿no? Cómo encontrar esa coherencia. Y con esta respuesta, querido Ítalo, vamos a volver después del corte. Ustedes no se vayan, esto es Controversia, el tema La Primera Impresión. Regresamos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema La Primera Impresión, estamos ya en nuestro último bloque y estamos acompañados de nuestro amigo Ítalo que nos está ayudando a contestar nuestras preguntas. En el bloque anterior hablábamos, ¿no?, lo importante que es realmente ubicarnos, ¿no?, los amigos, el trabajo, los roles que tenemos que asumir. Pero hay un peligro que aparece latente aquí y es la hipocresía. El mostrar una cara para la familia, mostrar otra cara para el trabajo y mostrar otra cara para el amigo. ¿Es esto necesario para realmente vivir bien? ¿O es simplemente una mala interpretación de lo que estamos hablando? Los roles son importantes porque cada rol que uno tiene genera una función en usted. Entonces, si eres un jefe, entonces digamos la línea de conducta que usted tiene que tener con sus subordinados es diferente. Antes de repente, hay muchos problemas de repente cuando una persona es un compañero que es ascendido y se confunden los roles. Ese trabajador que antes era su compañero de andanzas, en la cual jugaban fulbito, en la cual de repente hasta podríamos decir criticaban al otro jefe, ahora está en el rol de jefe. Entonces se genera una brecha, pero esa brecha hasta a veces es natural, porque tiene que cumplir un rol y un papel. Ahora, depende del estilo de liderazgo que tenga esa persona para poder desarrollarlo. El rol determina la conducta, pero el ser hipócrita o la hipocresía no tiene nada que ver con el rol, sino con el grado de afinidad que puedas tener con la persona. Es decir, es una estructura más emocional. Entonces, cuando una persona, de repente, hablando así coloquialmente, no lo pasa a la persona, pero tiene que trabajar con esa persona, o una pelea, es difícil volver a retomar el contacto con esa persona. Entonces, genera una brecha. ¿Se puede confundir como hipocresía? Sí. ¿Cuándo se da hipocresía? Cuando hay la intención de solventar, discúlpame, de disfrazar tus sentimientos. Es decir, lo odias, no lo quieres ver, lo detestas, estás molesto con esa persona y tienes que ser de tripa corazón para poder comunicarse con esa persona. Y es más, se nota a nivel ni siquiera de repente verbal, sino físico.
querida, ¿cómo estás? Qué alegría verte, qué emoción, qué alegría verla a usted. Que no es lo mismo porque decir, oye, qué alegría verte. Genera un contacto diferente a nivel verbal y no verbal. Muy bien. Ahora, si hablamos un poquito más de lo que comentábamos aquí en el programa mientras estábamos conversando, vamos a darnos cuenta que nosotros como jóvenes estamos bastante preocupados en nuestra imagen. Y nuestra imagen, como usted menciona, proyecta. Fuera de los roles, la manera que yo pueda mostrar en mi trato, en cada círculo social que yo me pueda desenvolver, la imagen, realmente la imagen juega algún papel importante dentro de la primera impresión. Hoy en día muchos requerimientos laborales dicen buena presencia, ¿no? Y eso para algunos los intimidan. Y si hay por ahí un problema de autoestima, dicen, no, este trabajo no es para mí. Cuando de repente no es necesariamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué buena presencia? ¿Cuál es la relación entre la primera impresión que damos, que recibimos y la imagen? Bien, la imagen es pues básicamente la figura, la estructura física que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, la estructura física no necesariamente estamos hablando de un buen vestido. Estamos hablando de la forma como utiliza usted el vestido. Por ejemplo, de repente si tú tienes la camisa colocada, bien formada dentro del pantalón o fuera del pantalón, o si tú usas tu terno y te pones zapatillas. Es decir, la forma como utilizas. Uno, el vestido, pero no solo el vestido, sino la presencia. Una cosa es estar, digamos, erguido, y otra cosa pues estar con toda la figura pues todo vencido. Es decir, es una estructura no solamente de accesorios externos que son los vestidos, sino la forma como usted lleva. Personas que tienen el cabello corto y lo tienen desaliñado y van a postular a un trabajo desaliñados, y otros que van alineados. La imagen es lo que la experiencia de aprendizaje quiere que usted proyecte. Usted ¿Y un rostro bonito cuenta? ¿Perdón? ¿Un rostro bonito cuenta? Mire, un rostro alegre cuenta. Un rostro bonito lo hace la sonrisa. Ahora, a nivel social, muchas veces se dice que una persona, por ejemplo, delgada, una persona rubia, puede ser, digamos, el clan de éxito, el clic de prosperidad. Pero en realidad no. Entonces no habría un montón de personas exitosas. Latinoamérica está llena de personas exitosas y no tienen ese prototipo. Bueno, al hablar del éxito y de la buena impresión, podemos decir que una persona de buen parecer está de la mano con el éxito. O sea, yo tengo una buena impresión, el éxito está ahí conmigo. Pero podría tener más éxito una persona agraciada, una persona simpática. Proyecta una buena imagen. Más facilidad de alcanzar el éxito. Bien, tienes razón en algo, es decir, que proyecte una buena imagen no es igual que sea agraciado. Son dos cosas diferentes. El éxito está desarrollando con una persona que proyecta una buena imagen. ¿Y quién proyecta una buena imagen? Quien tiene bien claro la autoestima. Quien se quiere a sí mismo proyecta una buena imagen. Porque si no vamos a hablar de hipocresía, como ya hemos hablado. Y quien trabaja y actúa con hipocresía no proyecta una buena imagen. Porque sale en la parte no verbal. Quien proyecta una buena imagen es que quien tiene bien claro sus valores y principios. El objetivo bien claro, la meta que quiere llegar. Mire, he conocido una persona que trabaja como barrendero. Y esa persona es exitosa, ¿por qué? Porque es feliz. Entonces definiríamos el éxito, cada uno define su propio éxito. Cada uno según sus objetivos y metas de vida. Para muchas personas ser exitoso no es tener un buen trabajo, sino una gran familia. Claro, porque vemos que muchas personas pueden definir al éxito como alcanzar puestos muy altos o una posición económica alta. O ser famoso, por ejemplo. O ser famosos, claro. Ahí, por ejemplo, estamos definiendo el éxito como algo externo. O como algo inalcanzable también. No necesariamente, inalcanzable, pero es algo externo. Lo logras, el vacío queda. O sea que el éxito lo podríamos tener como algo más sentimental que material. Algo más intrínseco, algo más que tiene que ver con lo que es tus valores y principios. El tema se presta realmente para bastante reflexión, ¿no? Seguramente los amigos que nos están escuchando en casa se van a dar cuenta que uno empieza a pensar
y yo qué pienso de mí, y yo qué entiendo de mi persona. Hoy en día se promueve bastante la expresión personal. Y cuando hablo de la expresión personal, hoy la moda, vamos a poner así, la moda juvenil es diversa, ¿verdad? Antes la moda era uniforme, esto es para los varones y todos se visten así, pero en cambio hoy no. Hoy un chico skate se puede vestir como de pantalones cortos y no, sigue siendo skate porque le gusta el skate. Hoy el que estudia medicina no necesariamente tiene que andar con bata todo el día, puede ponerse shorts y bermudas. Hoy, por ejemplo, un psicólogo no necesariamente tiene que andar todo el tiempo interno, puede también ponerse un uniforme militar y irse a trabajar así. O sea, hoy todo es ambiguo, todo es a la interpretación y se te anima constantemente televisión, radio, música, comunicación en general a exprésate, sé tú mismo. ¿Qué problemas podemos encontrar en relación a la impresión y cómo yo me siento cuando realmente no sé quién soy yo? Entonces, y la tele o la película me dice, no, sé tú mismo. Entonces, yo me siento alegre, me muestro alegre. Me siento triste, me muestro triste. A eso se refiere. ¿Cuál es la parte saludable de este consejo? Primero tenemos que ver la edad de las personas. Es decir, tenemos que ser empáticos. La empatía es ponerte en el lugar de la otra persona. Es más, hay personas, colegas nuestros, futuros colegas nuestros, que hacen entrevistas a diferentes estratos sociales, operarios, obreros, ejecutivos, y es según la edad. Entonces tenemos que ser empáticos primero con las personas, porque no todas las personas tenemos la misma experiencia de aprendizaje, y lo que delimita la imagen de la persona corporal y también, digamos, la imagen no verbal que proporciona es lo que él aprendió y la forma como lo está ejecutando. Hay vendedores, hay psicólogos que no usan saco y corbata y son buenos vendedores. Entonces, la imagen es el primer preconcepto, pero tienes que asegurarte después. Tienes que conversar, tienes que desarrollar y tienes que romper la deshabilidad social que uno tenga. ¿En qué tiene que haber coherencia? ¿Entre qué? ¿Entre cómo me siento y cómo me visto? ¿En la imagen que proyecto y mis actitudes? ¿O de repente en mi contexto social y mi manera de hablar? O sea, ¿dónde es que tiene que haber la coherencia? ¿Dónde puede encontrar este balance? En los roles que haga cada persona en su vida. Es decir, en los roles y en el contexto. Porque el contexto no es solamente ser feliz todo el momento. Hay momentos en los cuales tú tienes que reprender a tu hijo. Hay momentos en los que tienes que, digamos, condicionar a tu hijo. O también, pues, motivarlo. Entonces, hay un contexto en el cual el medio ambiente te va a delimitar cómo actuar. Más allá de cómo estés vestido. Ahora, entendiendo que hay roles que cumplir, y es muy importante una buena autoestima, bien clara la personalidad. Valores. Y los valores que uno tiene, por supuesto. Debería esperar que, teniendo todo eso claro, siempre voy a dar una buena impresión a todo el mundo y siempre todo el mundo va a tener una buena imagen de mí, o más bien debería esperar de que, como dije en la parte anterior, no voy a hacer azúcar para todos. Muy buena pregunta. Es que no somos monedas de oro para agradarle a todo el mundo. Ahora, usted se muestra auténtico y tiene sus objetivos claros, pero no necesariamente mis objetivos, como tú eres el emisor, yo soy el receptor, son iguales. De repente yo estoy compitiendo con usted en un puesto de trabajo y sencillamente de repente yo veo que usted con su carisma, con su sapiencia, va adelante, pues digamos, en el proceso de selección. Entonces hay un conflicto de intereses ahí y generará que no necesariamente, no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque yo veo que mi medio ambiente puede ser amenazador. Igual pues en diferentes aspectos de nuestras vidas, nuestros intereses pueden ser iguales y va a generarse un desarrollo de amistad, o nuestros intereses pueden ser dispersos y se genera la controversia. Muy bien, yo creo que varios de nosotros ya nos estamos quedando como que wow, porque realmente este tema para nosotros, especialmente la edad de la adolescencia, es bastante superfluo, ¿no? Me cae, no me cae. Hoy soy amigo, no te juntes con él, no te juntes con ella. ¿Por qué? Porque me miró feo, porque se puso el mismo polo que yo, ¿no? Cerrando para entrar a conclusiones y permitirle a usted que nos dé las conclusiones. ¿La primera impresión es la que cuenta? Ahora, hablando de el que percibe la primera impresión y el que da la primera impresión. Tenemos que tener en cuenta algo. El porcentaje en el cual
la primera impresión va a delinear una conducta del receptor, es muy importante. Porque si usted va con una actitud de repente matonesca, una actitud a la defensiva, la otra persona también va a guiar su conducta en una estructura a la defensiva. Entonces, la primera impresión es importante porque va a generar apertura o sencillamente no va a generar apertura. Entonces, ¿es importante la primera impresión? Sí, porque va a abrir una brecha, va a abrir un camino de comunicación o va a tener una brecha en la cual pues va a finiquitar una relación. Entonces, es importante ello. Es importante la autoestima de cada una de las personas e ir seguros. ¿Por qué? Porque usted es dueño de su conocimiento y es dueño de su amor propio. Muchas gracias, Ítalo, por acompañarnos aquí en el programa. Realmente podemos entender que es necesario que haya una coherencia en mis roles, ¿verdad?, en cómo me muestro, pero sobre todo no caer dentro de lo que es la hipocresía. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Obviamente, y por favor, chicos, de verdad, complementando Khaled, y los valores. Nunca se olviden de sus valores, porque esos rigen conductas. Muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros el licenciado Ítalo Pino, especialista en psicología organizacional. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa de hoy, pero antes de despedirnos queremos compartir con ustedes un texto bíblico que Joyce tiene preparado para nosotros. Vamos a escuchar. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Realmente este texto bíblico nos recuerda un principio fundamental, el principio de ser coherentes. No vamos a contentar a todos, pero lo cierto es que Dios conoce nuestro corazón. No utilicemos esto como excusa para ser pretenciosos o hipócritas. Permitámosle que Dios muestre su amor en nosotros y que su amor nos ayude realmente a ser más semejantes a Él. Y no lo ocultemos, mostrémoslo también a otras personas. Queridos amigos, este ha sido el programa de hoy. El tema, como ustedes vieron, fue muy interesante. Hablamos sobre la primera impresión. Si tú en casa tienes alguna pregunta, tienes algún comentario o de repente alguna experiencia que quieras compartir con nosotros aquí en el programa, recuerda que lo puedes hacer llegar a través de las redes sociales y por supuesto también nuestro correo electrónico. Queremos recordarte que como siempre aquí en el programa tenemos un estudio especial para ti. Tenemos el estudio La Biblia Habla, un curso maravilloso que realmente nos va a ayudar a entender los planes que Dios tiene para ti, para hacerte feliz, para realmente darle un giro importante a tu vida. Si lo quieres obtener, escríbenos aquí al correo que aparece en pantalla y te estaremos contactando en lo antes posible. No hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. Nos vemos en una próxima edición.